de El Callejón 3, que cada lunes desde sus hogares, desde su negocio, prestan atención a la palabra de Dios. Te invitamos, como de costumbre, a buscar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 9 y 10, a donde leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios añada bendición a estas palabras que han sido leídas, y que a través de estas palabras usted sea bendecido, sea libertado a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar con el tema un cojo fue sanado, un paralítico, un cojo fue sanado. Vemos aquí en la lectura que acabamos de leer que había un hombre que constantemente lo ponían a la puerta de la Hermosa en el templo, y que allí este hombre todos los días lo ponían, Dios te bendiga, a pedir limosna, y vivía de limosna, porque él era paralítico, era cojo, no podía caminar, no podía moverse por sí mismo. Y dice que cada día lo llevaban al templo de la Hermosa, y allí él le pedía limosna a todo aquel que entraba por el templo, por la puerta. Y dice en el versículo 1 del capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Pedro y Juan iban juntos a la hora novena, a la hora de la oración,
que era aproximadamente, Dios bendiga caballero, las 3 de la tarde. Y Pedro y Juan iban a orar, a buscar el rostro de Dios. Y que cuando ellos iban al templo, a esa hora, a la hora de la oración, ellos enseñaban la palabra de Dios. Y dice que mientras ellos iban a la hora de la oración, llevaban a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. A este hombre, a la hora de la oración, lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta. Y todo lo que entraban en el templo, él le pedía una limosna. Y dice que mientras Pedro y Juan estaban entrando en la puerta, dice que este cojo, este hombre que cada día se ponía a la puerta del templo a pedir limosna, dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Mientras Juan y Pedro entraban en el templo y entraban por la puerta, el cojo miraba a Pedro y a Juan y le dijo que le diera algo, porque él acostumbraba a pedir en esa puerta. Y al ver a Juan y a Pedro, que eran extranjeros, él lo miró fijamente. Y mirando él a Juan y a Pedro, cuando les rogaba que le diese limosna, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Y el hombre cojo, que le rogaba que le diese algunas limosnas, se quedó mirando fijo a Juan y a Pedro. Y Juan y Pedro se pusieron a una en un propósito, en una meta, y era de darle a ese cojo su salud a través de la palabra de Dios. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ello algo. El cojo estuvo atento, con su mirada fija
a Juan y a Pedro, pensando de que él iba a recibir una buena cantidad de dinero, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, Juan, estando al frente del cojo que siempre estaba sentado en el templo, en la puerta, mendigando, pidiendo, subsistiéndose de otra gente. Cuando llegó Juan, cuando llegó Pedro, le dijeron: míranos. Y mirándolo fijamente, él esperando recibir una cantidad de dinero, Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y le tomándole las manos, le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el cojo se levantó, sus rodillas se enderezaron y empezó a caminar, empezó a saltar, empezó